Bendiciones, damos gracias a Dios por todas las personas que nos pueden ver a través de las redes sociales. Puedo decir y estar muy agradecida de parte de Dios que, como dice la Escritura, que la ciencia avanzará, ¿verdad? Entonces vemos que este tiempo la tecnología se ha multiplicado, la tecnología ha avanzado. Para aquellos que podemos tomar la tecnología como bien, es una bendición, pero muchos toman la tecnología para cosas malas, pues lamentablemente ahí solamente Dios para operar. Sin embargo, yo estoy muy agradecida de parte del Señor porque podemos ir al aire otra vez, estar en el aire otra vez y poder llevar una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Antes de iniciar este tiempo, vamos a darle gracias al Padre porque podemos estar de pie una vez más y poder llevar su mensaje. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor, en este día, porque tu amor incomparable nos permite otra vez estar, Señor amado, transmitiendo tu palabra y llevándole a muchas personas, Señor. Queremos que tu palabra, que es aquella que fluye y que nunca retorne vacía, es aquella que va a tocar el corazón de muchas personas y nos va a llevar a entender el plan y el propósito por lo cual nosotros hemos estado en este lugar. Le damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero en este día compartir una palabra contigo y quiero que vayas conmigo muy rápido al libro de Primera de Samuel, el capítulo 30, el verso 24. Amén. Vuelvo y te repito otra vez, Primera de Samuel, el capítulo 30, el verso 24. Y dice el Señor en su palabra: ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, le tocará parte igual. Amén. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Queremos entenderla conforme el Espíritu Santo nos vaya dando sabiduría para poderla llevar a cabo. Amén. Bueno, tengo un título para este tiempo y le he puesto la batalla y el botín. Entonces, tiene que ver mucho con lo que es la guerra espiritual o la guerra natural, a la que la iglesia está llamada en este tiempo. Podemos ver que la palabra del Señor es aquella que nos va llevando de nivel en nivel y a conocerla a Dios a través de ella. Muchos dicen conocer a Dios, pero no le han conocido a través de su palabra. Sin embargo, el pueblo de Israel, que es aquel prototipo que vemos en la palabra del Señor diariamente, se puede decir es la que nos ha venido enseñando la importancia de que sepamos quiénes somos en la mano de Dios. Entonces, para esto he tomado como ejemplo lo que tiene que ver con la guerra espiritual y la guerra natural en la que la iglesia se está manejando hoy en tiempo. ¿Qué es una batalla o qué es un bagaje? Es el conjunto de cosas que una persona lleva consigo cuando viaja, también son los instrumentos de gobierno, papeles o correspondencia. Es el equipo militar que lleva un ejército en marcha. El bagaje está representado en la iglesia o representa básicamente la iglesia. Y cuando hablamos de botín, está representando también la victoria que la iglesia está teniendo en el momento que va a una guerra. El pueblo de Israel siempre estaba continuamente de guerra en guerra. Es muy hermoso conocer que el Israel siempre estaba dependiendo siempre de la voz profética, que era la voz de Dios. Pero llegó un momento en que Israel escuchó que otros países, otras ciudades tenían reyes y le dijeron al profeta Samuel: queremos un rey para nuestra ciudad o para nuestro país. Cuando Samuel escucha esto de parte del pueblo de Israel, siente mucha tristeza en su corazón porque dice: me han rechazado o ya no quieren escuchar el consejo, porque aparte de la voz profética, los profetas siempre llevaban un consejo al pueblo de Israel y muchos reyes tenían que hacer muchas veces de lo que el profeta veía o escuchaba de parte de Dios para llevarle al pueblo. Entonces, cuando el profeta Samuel escucha esa petición de parte de Israel, ya queremos un rey
él se siente mal y le dice, y escucha la voz de Dios que le dice, Samuel, no tengas miedo porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, pero como mi pueblo me está pidiendo un rey, dales un rey, elígeles un rey. Entonces, de ahí en adelante, ya no iba el profeta solamente tomando la delantera como un grupo de guerreros para ir a la batalla, sino que ahora eran los reyes quienes lideraban las guerras. En una ocasión, cuando usted ha visto o ha leído la historia de David, usted se va a dar cuenta que Saúl era el rey de Israel. Él tenía que ir al mando del pueblo del escuadrón de guerra que iba a pelear contra los filisteos. Sin embargo, cuando Saúl se da cuenta que el pueblo filisteo tenía un paladín de mucha altura, él tuvo miedo. Ni siquiera como rey fue aquel que puso la delantera para pelear contra este hombre. Pero aparece un guerrero pequeño de estatura, pero también se puede decir joven, que no tuvo otra opción que presentarse delante del rey y decirle, yo voy a la guerra. Este joven no había sido capacitado como para manejar una flecha, para manejar un escudo, para manejar una espada. Pero algo que sí él había sido capacitado era para preparar o para ir a pelear en una guerra en la forma de adorar. Para David era muy importante conocer al Dios o conocer a su padre como aquel hombre que le daría la victoria primero en el área espiritual para luego vencer en lo natural. Entonces, cuando David se presenta delante de aquel filisteo, lo primero que confronta a este hombre son sus palabras, porque aquel hombre empezó a provocar al ejército de Israel. Entonces, cuando vemos que David toma la delantera, lo primero que le dice, tú has provocado al ejército del Dios viviente. David era un pastor en lo natural, pero dentro de él había un guerrero que peleaba una batalla en lo espiritual. Entonces, la iglesia en este tiempo tiene que estar capacitada para pelear en dos áreas, en el área espiritual y en el área natural. Entonces, cuando la iglesia primero pelea en lo espiritual, vamos a ver que vamos a tener victorias ganadas en lo natural. Entonces, ¿cómo es esto? Usted va a ver una escritura en el libro, va a ver la escritura en el libro de Jueces, el capítulo 6. Una historia hermosa donde encontramos como personaje principal a Gedeón, un joven, aquel joven que escucha que una voz le dice, joven, esforzado y valiente. ¿Cuántas veces Dios nos ha tratado de esta forma, pero sin embargo desconocemos esa voz o nos hacemos oídos sordos a lo que Dios está llamando o como nos está llamando? Un joven esforzado y valiente. La guerra espiritual tiene que ver mucho con que la iglesia entienda la importancia de que para muchos la iglesia no es otra cosa que las cuatro paredes. Déjeme decirle algo, que la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia está conformada por la vida, y la vida la aportamos cada uno de nosotros. Usted y yo somos esa iglesia. Yo siempre le digo a los hermanos, somos esa iglesia caminante, esa iglesia que sale de las cuatro paredes. Y entonces, cuando la iglesia como cuerpo se reúne, están conformando ese cuerpo en la cual va a tener la autoridad. Y vuelvo y repito, mucha gente ha minimizado la iglesia, el cuerpo del Señor, como el grupo de personas común y corriente. Pero debemos entender que la iglesia no es ese cuerpo común y corriente, que la iglesia está destinada como el ente de gobierno. Cuando yo dije al principio que la iglesia está considerada o está representada en el bagaje, ¿por qué se le llamaba bagaje? Porque cuando el pueblo de Israel iba a pelear, lo primero que era que seleccionaban a las personas, seleccionaban a los hombres, seleccionaban a los jóvenes. En el libro de Deuteronomio capítulo 20, ahí están las leyes para los guerreros. Ahí no podía ir cualquier persona. Dice que si alguien había construido una casa y no la había disfrutado, aquel que estaba a cargo de aquel grupo de guerreros le preguntaba, tú estás construyendo una casa, ya la disfrutaste, si no lo has hecho, necesitamos que te regreses, porque no sea que yendo a la guerra te mueras y no la disfrutes. Yo quiero que usted vaya conmigo para que podamos
entender esa parte. Deuteronomio, el capítulo 20. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 20, para que podamos verlo mejor y usted me entienda lo que yo le quiero enseñar en esta noche. Deuteronomio capítulo 20, en el versículo 5. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que se muera en la batalla y alguno otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado en ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con una mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso, pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Entonces, habían unas estrategias tan firmes en el pueblo de Israel que cualquiera no podía ir a la guerra, ¿verdad? Cualquiera no podía ir, coger un armamento y decir me voy a la guerra. Yo recuerdo hace muchos años atrás, yo veía que cuando le llamaban la leva y decían, a ver, los de la leva de 1979 van a ir y ya se van a presentar para hacer el servicio militar. Entonces muchos no querían ir, muchos tenían miedo de dejar a su familia, muchos se habían hecho de compromiso y no querían dejar a la esposa, a la novia, por ir a hacer un servicio militar. Muchos se escondían. Sin embargo, los militares venían y veían la fecha de nacimiento y si veían que era la que tenían que ir, se los llevaban. En cambio, en el pueblo de Israel tenían que ser calificados, no podían ir cualquiera. Tenían que presentarse gente idónea, capaz para ir a una guerra. Porque ir a la guerra no significa solo pelear. Ir a la guerra tiene que ver con un sentido de responsabilidad. No vas a pelear para que tu nombre sea levantado. Tú vas a ir a la guerra porque hay un nombre que es sobre todo nombre, que tiene que ser exaltado, que tiene que ser pronunciado y que tiene que llevarse en lo alto. Como cuando David iba a la guerra, ¿verdad? Él peleaba, él primero en lo espiritual, luego en lo natural. Sin embargo, la gente empezó a hablar y a cantar: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Entonces entró Saúl en un celo a tal punto de quererlo matar. Pero en este tiempo lo que Dios está queriendo levantar es una iglesia preparada, capaz de ir a una guerra. Primero en lo espiritual y en lo natural. ¿Cómo yo peleo la guerra espiritual? La guerra espiritual está designada para aquellos que están aún dentro de sus casas, dentro de las iglesias, dentro de un determinado territorio. La iglesia es el ente de gobierno. Y lo vuelvo a repetir, la iglesia es el ente de gobierno. La iglesia, vuelvo a repetir, no son las cuatro paredes. La iglesia es la voz profética que el país tiene o que el mundo tiene. Debemos entender que la iglesia es la que representa ahora a los profetas. La iglesia es la que muchas veces, como cuerpo, es la que pone hombres y saca hombres, pone a hombres en el gobierno y saca hombres del gobierno, porque la iglesia en este tiempo ella es aquella que está juzgando este tiempo. Entonces, si nos preparamos como iglesia para juzgar este tiempo de pandemia, este tiempo que estamos viviendo tan apremiante, podemos decir que es aquella que tiene la mayor autoridad, que ni aún el presidente del gobierno lo puede tener. ¿Por qué? Porque somos aquellos por la cual Dios nos habla. Dios nos está entrenando para no solamente ser los aleluyas como muchos nos conocieron. Ahí van los aleluyas, ahí van los gloria a Dios, ahí van aquellos hermanitos, porque muchos usan una palabra minimizante para hablar. Ahí van los hermanitos, los aleluyas. La iglesia debe entender que no es el aleluyita o el varoncito de Dios o la mujercita de Dios. El hombre y la mujer de Dios debe entender que en cada uno de nosotros porta una autoridad, porta el gobierno. Entonces, cuando la iglesia entiende esto, cuando la iglesia se para en esa posición, puede pelear mucho en el área espiritual. Muchas iglesias tienen miedo de poner a su gente a clamar, porque yo he escuchado decir, y cuando nosotros nos metemos a interceder, nos suceden cosas. Claro que pueden pasar cosas, ¿pero por qué? Porque la iglesia está peleando, porque la iglesia está peleando una batalla espiritual. O usted, por ejemplo, quiero que vaya al libro de Daniel, capítulo 10, verso 12. Amén. El libro de Daniel, el capítulo 10 y el verso 12.
para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios nos está hablando a nosotros en este tiempo, ¿verdad? Daniel, el capítulo 10 y el verso 12. Mira lo que dice allí. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. La iglesia tiene que entender que desde el momento que dobló sus rodillas ya fue escuchado de parte de Dios. Solamente que el hombre por naturaleza quiere respuestas rápidas. El hombre por naturaleza quiere que Dios responda de una manera instantánea, pero la respuesta de Dios no viene enseguida. Llegan momentos en que la respuesta de Dios demora de acuerdo al proceso que como iglesia estamos viviendo. Hay gente que he escuchado decir, pero es que Dios no me responde, estoy en una batalla espiritual y Dios no me responde. Es que Dios no necesita moverse al nivel que tú quieres que se mueva. Dios se tiene que mover de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo en el Olam donde Él habita, de acuerdo a la eternidad que Él habita. La Biblia dice que un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Entonces, el tiempo que yo puedo determinar no es el tiempo de Dios. Hay cosas que demoran, hay cosas que llevan su proceso, hay cosas que Dios nos está formando como iglesia. Entonces, cuando la iglesia tiene esa parte y conoce la parte fundamental de que la guerra espiritual tiene que ser ganada en lo íntimo, usted va a entender también que después de esa guerra que usted va marcando, que va marchando, que va orando, que va clamando, usted va a ver una respuesta no natural. Ahora, ¿cómo yo entiendo? ¿Cuál es la guerra espiritual? Tú tienes que pelear una guerra espiritual por tu familia, por la gente que tú conoces, por la misma iglesia. Yo me pregunto, o con mi esposo hemos conversado varias ocasiones, ¿cómo saldremos después de este tiempo? ¿Cómo la iglesia saldrá después de este tiempo? ¿Qué pasará? Es bonito ver que mucha gente por las redes sociales está pronunciando la palabra de Dios. Es bonito ver cómo la gente que es inconversa, la gente está hablando de Dios. Pero yo te pregunto en esta noche, ¿qué pasará después de la pandemia? ¿Qué pasará después de este tiempo de temor? Porque la iglesia o las personas están caminando más por temor que por convicción. La iglesia no necesita caminar bajo un temor. La iglesia necesita caminar por una convicción que te lleve a conocer a su Creador. Entonces, cuando la iglesia se maneja por convicción, va a entender que este proceso de la que usted y yo estamos viviendo, estando en casa de día y de noche, no es otra cosa que un tiempo de preparación, un tiempo donde se tienen que levantar los evangelistas, donde se tienen que levantar los más pastores, donde se tienen que levantar más apóstoles, más profetas, más maestros. Entonces, esa gente que está considerada como el bagaje, que no hace nada, que aparentemente no está haciendo nada eficaz en su casa, es aquella que tiene que resaltar. El bagaje representa a la iglesia. El bagaje representa ese personaje caracterizado como la iglesia que gobierna, ¿verdad? Entonces, por eso en el libro que leímos dice que ¿qué es lo que vamos a darle más? ¿A los que van a la batalla o al bagaje que quedó? Porque muchos van a la guerra, muchos están predicando en las calles, muchos están predicando en diferentes lugares. Ellos son los militares que van al campo abierto. Pero hay otro grupo que le llaman el bagaje, que es la iglesia que está orando en lo íntimo. O sea, para ellos hay un botín especial y no tiene que ver que a uno más o que a otro menos, no. Para ellos el mismo botín está de igual manera y el botín representa la victoria. Usted ve que cada vez que un pueblo iba a la guerra, lo primero que le decía a Dios, tienes que coger el botín, recoger el botín. En una ocasión, el rey, Dios le dijo, mira, necesito que tú vayas a mates a los amalecitas, no tiene que quedar nadie, ¿verdad? Sin embargo, él se compadeció, dejó el ganado, dejó al rey y no lo mató, porque la orden de Dios era aniquilarlos a todos. Entonces, por causa de eso, Dios se rebeló en contra del rey. En este tiempo, Dios está demandando a la iglesia que tiene que orar de una manera eficaz. Muchas veces oramos tanta la misericordia de Dios, pero hay gente que pisotea el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces Dios está clamando, Dios está haciendo que la iglesia clame de una manera en la cual podamos conocer a Dios en el Espíritu, de una manera, se puede decir,
cerca de Dios. Recuerde que cuando Moisés subía al monte, dice que él hablaba cara a cara con Dios, ¿verdad? Y el momento que él hablaba cara a cara con Dios, él podía entender para qué Dios lo había llamado, porque Moisés también tenía que presentarse a una guerra, tal vez no con tantos soldados, pero sí con un rey perverso como era el faraón, ¿verdad? Entonces, cuando en una ocasión Dios también le dijo a Gedeón, mira, yo voy a ir contigo a la guerra, pero también te voy a dar soldados. Y esa es la parte muy hermosa, la cual Dios te hace ver que no todos los que te hablan de Dios o no todos aquellos que quieren ir a la guerra están capacitados para pelear una batalla. Entonces Dios le dice a Gedeón, mira, en el capítulo 7, el verso 2 dice, el pueblo que está contigo es mucho para que entreguen a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Muchos quieren ir a la guerra, ¿verdad? Pero otros tienen miedo. Y en el versículo 3 del libro de Jueces mismo, capítulo 7, dice, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolverán de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. En otras palabras, de todo el grupo de soldados que quería ir a pelear con Gedeón en contra de los madianitas, quedaron 10,000. 22,000 tenían miedo, 22,000 eran miedosos, ¿verdad? Sin embargo, de esos 22,000 quedaron 10,000. Pero vamos a ver qué pasa, cómo Dios califica a los soldados que van a la guerra. Tenemos 3 clases de soldados. El primero, cuando Dios le dice, mira, yo quiero que tú los lleves al río, tú los lleves a tomar agua. El agua representa al Cristo mismo, porque la Biblia dice que Él es el agua, Él es aquel que representa cada una de estas cosas, y dice que lamían el agua, un grupo, como lame el perro. Vuelvo y le repito, un grupo lamía el agua con su lengua como lame el perro, era el primer grupo. Luego viene otro segundo grupo, dice, el que dobla sus rodillas para beber, eran 300 hombres. Y el tercer grupo eran aquellos que lamieron llevando el agua con su mano a la boca. Sin embargo, Dios le dice a Gedeón, mira, vas a llevar solo 300 hombres. Y esos hombres que tú vas a llevar son aquellos que doblaron sus rodillas para beber. En otras palabras, en un acto de doblar rodillas, un acto de depender de Dios. Porque todo guerrero, todo hombre de Dios, todo hombre que entiende que la guerra espiritual no se gana porque tú sepas más, no se gana porque eres elocuente, no se gana porque cuando Dios eligió a los soldados, no eligió al que mejor manejaba la espada, no eligió al más valiente, no eligió al que corría más rápido, no eligió al más sabio. Cuando Dios elige un soldado para la guerra, elige primero aquel que dice, Señor, nada soy sin ti. Dios elige a esos soldados en la cual se presentan delante de Dios y se ponen delante de Él a ganar una batalla espiritual primero para luego ir a lo natural. Entonces, ¿qué dice Dios para Gedeón? Escoge los 300 soldados, la cual doblaron sus rodillas. A ellos llévatelos. Pero déjame decirte algo, Gedeón. Mira, tú vas a ganar la guerra, pero no vas a llevar armas, ¿verdad? No vas a llevar ninguna arma, no vas a llevar espada, no vas a llevar escudo, no vas a llevar flecha, no vas a llevar ninguna protección física, pero solamente vas a llevar 2 instrumentos. Vas a llevar las teas y vas a llevar los cuernos, que representan al Espíritu Santo y representan la adoración. Entonces, toda la iglesia, para entrar en un nivel o en una área de guerra espiritual, tiene que entender que una de las armas muy importantes que la iglesia debe tener como arma de guerra muy valiosa es la adoración. Entonces, la iglesia muchas veces perdió estos tiempos de adoración. Entonces, ¿qué le dice Dios a Gedeón? Vas a pelear con eso. Cuando yo te dé la orden, vas a empezar a sonar los cuernos y van a empezar a sonar las teas y vas a ganar la victoria. No a nombre tuyo, sino a nombre de Jehová de los ejércitos. La iglesia tiene que aprender en este tiempo a velar, a orar. La iglesia tiene una guerra espiritual que ganar. Ahora, quiero que vayas al libro de Efesios capítulo 6, verso 10, que habla allí. La Escritura nos está hablando acerca de la armadura de Dios. La Biblia dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de las regiones celestes.
¿verdad? Entonces, cuando hablamos que la iglesia tiene una guerra con el mundo espiritual, que no es la guerra ni con el hermano ni con la hermana, sino en el campo espiritual, es porque sabe que hay que batallas que tiene que lidiarlas en el espíritu. Y esas lidiarlas en el espíritu o lucharlas en el espíritu tiene que ver con que la iglesia tiene que clamar, que la iglesia tiene que interceder. En una ocasión, Nehemías estaba sirviendo como copero delante del rey. Y le dice al rey que quería ir a su ciudad, pero antes de esto el rey se da cuenta del semblante de Nehemías y se da cuenta que este hombre tenía un rostro triste y le pregunta a Nehemías, ¿qué te pasa? Y él le dice, lo que pasa es que yo me he enterado que mi ciudad tiene los muros caídos, ¿verdad? Los muros representaban la protección de Israel. Entonces, cuando en Israel no había muros, eran normalmente atacados. Ahora, en este tiempo los muros representan el grupo de intercesores que está velando por la iglesia, que está velando por los gobernantes. Miren, raras son las iglesias que hacen tiempos de oración para orar por los gobernantes de esta tierra. La Biblia dice que Él pone reyes y Él quita reyes, pero hay alguien que puso los reyes o los presidentes en nuestro país y es la iglesia. Somos nosotros damos el voto, nosotros ponemos los reyes. Lamentablemente, mucha gente pone presidentes por emoción, porque le pareció bien, porque le cayó bien, más no porque oramos a Dios y Él nos reveló y nos dice, ¿sabe qué? Este va a ser el presidente, este es el idóneo. Lamentablemente, la iglesia comete ese desfase en marcar como presidente al que le cayó bien, más no al que Dios le dijo que tenía que ser. Porque la iglesia no entra en ese tiempo de intimidad para preguntarle, porque si yo creo que Dios me responde por algo, también me tiene que responder quién es el hombre idóneo que va a ocupar, se puede decir, la silla de un mandatario. Entonces, ¿qué dice Dios en el libro de Daniel, como leímos también, que habla que antes de que Daniel hablara o orara, ya la oración había sido respondida? El pueblo de Dios tiene que entender que antes de que nosotros clamemos, ya Dios nos tiene una respuesta, pero muchas veces esa respuesta demora un largo tiempo para que nosotros entendamos o vayamos procesando que tenemos que confiar en Dios, no a entender también que yo quiero que se haga como yo quiero, sino más bien que debo entender que tiene que ser la voluntad perfecta la que se manifieste en mi vida. Recordemos que hay dos voluntades, la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. La voluntad perfecta es lo que viene ya de parte del corazón de Dios, lo que no te ocasiona daño, lo que no le hace mal a nadie. Pero la voluntad permisiva es aquella que tú quieres e insistes tanto y Dios te la da, pero después, de acuerdo a eso, tienes consecuencias que van a afectar tu vida. Entonces necesitamos conocer a Dios. Ahora, ¿cuál es el mensaje que te quiero dejar en esta noche? Es que entiendas que eres el ente de gobierno como iglesia, que no eres aquella que consideran la pequeña, la menospreciada, la que no tiene valor. Eres aquel bagaje, la cual está considerado que está como aquella que entiende que es la de mayor precio. El bagaje representa, una vez más te digo, la iglesia, aquellos que están en lo oculto pero que nadie los ve, pero hacen un trabajo específico, clamar. Entonces, después que la iglesia pelee en lo espiritual, en lo secreto, vamos a obtener el botín de la victoria, que es cuando tú puedes decir, mira, yo oré por tal cosa y Dios me dio la victoria, yo oré por tal cosa y Dios respondió mi oración. Iglesia del Señor, no te sientas menos ahora en este tiempo que tal vez no puedes salir a las calles, o no te sientas menos porque tal vez no puedes tener servicios con todo tu grupo, con todo tu equipo. Más bien, tenemos que coger a nuestros miembros y prepararlos para que después de este tiempo de pandemia podamos ver a un verdadero liderazgo trabajando en la obra del Señor. La iglesia debe manejarse no por emoción, la iglesia debe manejarse por convicción en este tiempo. Yo siempre he dicho y me marco en esta palabra que dice, cuando Jesús iba a la tierra de Gadara, y tengo muy presente esa palabra, cuando iba a la tierra de Gadara, él tiene una lucha en lo espiritual en el mar, con espíritus, porque él sabía que tenía que primero ganarla espiritualmente para luego vencerla en lo natural. Cuando llega a Gadara, se le aparece un hombre endemoniado, la cual al bajar Jesús de la barca le dice, ¿qué tienes conmigo, Nazareno? ¿Por qué tú me vienes a atormentar? ¿Verdad? Ellos entendían, los demonios conocían a Jesús
y ellos ya estaban vencidos cuando aún Jesús estaba en la barca. Los demonios creían en Jesús, lo conocían. Entonces, en este tiempo tenemos que marcar una diferencia, no solo creer. Tú te vas a encontrar con mucha gente que va a hablar mucho de creer en Dios, pero déjame decirte, y no quiero ofender a nadie, y decirle que aún los demonios creen y tiemblan a la voz de Dios. Entonces necesitamos ahora es manejarnos bajo un principio de convicción. Ecuador es la tierra de Dan. Ecuador es la tierra que juzga. Nosotros desde nuestras casas podemos juzgar las tinieblas. Nosotros desde nuestras casas podemos juzgar el gobierno. Nosotros desde nuestra casa como iglesia podemos juzgar el pecado, porque somos la tierra que juzga, la tierra que pone en la tribu que pone en una balanza para juzgar la nación. Entonces, vuelvo y te repito, eres la iglesia que Dios plantó, no como la pequeña, la insignificante, sino como la niña de sus ojos, que va a pelear una guerra espiritual en lo secreto para luego ganarla en lo natural. Hay mucha gente que va a ser seleccionada, hay mucha gente que va a ser dejada porque no califica. Yo te pregunto, ¿eres la iglesia que califica para entrar en el campo de batalla? ¿O eres la iglesia que simplemente estás llena de temor y te tienen que regresar porque puedes amedrentar el resto de tus compañeros y perder una batalla? Yo te recomiendo en esta noche o en este día que tú comiences a buscar a Dios, no por emoción, sino por una convicción que te llevará a conocer verdaderamente quién es el Padre. Amén. Quiero dar gracias a Dios por este tiempo. Quiero que la palabra quede sembrada en tu vida, para los hermanos, aquellos que nos están escuchando. Que esa palabra marque tu vida y entiendas que no puedes ser menospreciada, que no eres simplemente las cuatro paredes donde van a adorar a Dios, sino que eres aquella iglesia que juzga, aún en lo secreto, en la intimidad. Amén. Quiero orar al Padre en este tiempo y poder dar gracias al Padre por lo que Él está haciendo en este tiempo. Amén. Padre, yo te bendigo en este tiempo que tú nos has permitido estar delante de ti. Creo firmemente que tu palabra no retorna vacía, Señor. Creo firmemente que tú eres un Dios de cerca, pero también eres un Dios de lejos. Creo firmemente, Señor, que nos estás llamando para llevarnos a un campo espiritual, donde vamos a pelear primero nuestras batallas espirituales para luego ganarlas en lo natural. Señor, danos estrategias de guerra. Señor, no queremos solamente ser los aleluyas o los gloria a Dios como muchos nos han catalogado. Queremos ser los gobernantes. Queremos ser, Señor, el ente de gobierno que hace que las cosas sucedan por medio de hombres y mujeres que rigen la palabra de Dios con justicia. Estamos llamados a gobernar. Estamos llamados a legislar, Señor, nuestra nación, a llamar las cosas que no son como si fuesen. Señor, trae ese espíritu de revelación a cada uno de nosotros como iglesia, Señor. No, Señor amado, como estructura, porque la Biblia dice que Dios no habita en un templo hecho a mano de hombre, que Dios habita en el hombre, que Dios habita en la mujer y que Dios habita en el ser humano, que somos el templo del Dios viviente. Entonces, Padre, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que sea tu misma revelación la que nos lleve a conocerte de una manera profunda en este tiempo. En el nombre de Jesús declaramos que tu palabra fluye, Señor, que tu palabra es llevada, Padre, que tu palabra, Señor amado, se multiplica, que tu palabra, Señor, haya cabida en los corazones, amado Dios. Yo bendigo tu nombre, Padre Celestial, en este tiempo. Declaro que no retorna vacía, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, amados. Esperamos poder verles en otra oportunidad y poder entender que este es el tiempo de llevar la palabra por medio de las redes sociales. Entienda que el Facebook, el YouTube y las demás se puede decir programas que la tecnología nos ofrece, no solamente para comunicarnos entre familia, ni enviarnos mensajitos de amor como pareja o lo que tiene que ver con el trabajo, sino que la tecnología en este tiempo también es para que tú y yo hablemos del mensaje del Señor. Amén. Dios te bendiga.